inconveniente de la grabación anterior. Aquí ya estamos iniciando la grabación. Tenemos hoy 11 de febrero, siendo las 11 de la mañana. Estamos dando inicio a nuestra segunda sesión en línea. Voy a empezar a compartir la pantalla y espero que por favor me confirmen si en qué momento empiezan a visualizar mi pantalla. En este momento ya la estoy compartiendo. Por favor, algún compañero que me ayude confirmándome si la está visualizando. Sí, profe, sí se mira. Ok, perfecto. Sí, perfecto. Muy bien, gracias. Estamos desarrollando entonces desde el pasado 1 de febrero el curso Administración y Control de Inventarios. Esta es la segunda sesión en línea. Mi nombre es Sandra Franco. De nuevo, pues para mí es un gusto acompañarlos en este proceso formativo. Quisiera pedirle el favor a alguna compañerita, de pronto Javier, Bridget, que ya hayan diligenciado la asistencia, me ayuden compartiéndola nuevamente por el chat para los compañeros que se van ingresando recién a la sala. Les estaba comentando que mi nombre es Sandra Franco. Yo ya llevo 13 años laborando en el SENA. Y pues para mí es un gusto acompañarlos en este proceso formativo. Yo manejo varias áreas de formación. Este año me tocó la parte de inventarios, he manejado la parte de química, he manejado la parte de formación para instructores en cursos del SENA, he manejado la parte del convenio SENA con la Comisión Nacional del Servicio Civil y la parte de aprendiz digital SENA. Entonces, este año estoy con la parte de los inventarios. En el orden del día vamos a tener entonces la bienvenida y recomendaciones, que como siempre son no activar micrófonos ni cámaras para que no tengamos interferencias. En el transcurso de la sesión yo les iré dando el espacio para las preguntas, la asistencia que ya está en el chat y uno de los compañeros me están haciendo el favor de copiar y pegar el enlace de la asistencia para los que se están ingresando recientemente. Vamos a ver las generalidades de la segunda unidad y las preguntas. Recordemos que hay un cronograma que estamos desarrollando y que yo les he pedido el encarecido favor de que lo desarrollemos en el orden del cronograma, en el orden lógico del cronograma. Entonces, en este momento, pues terminamos ya el pasado 8 de febrero, terminamos esta primera unidad, esta primera actividad, pero sigue disponible para aquellos compañeros que de pronto no han podido completarlas, todavía lo pueden hacer. Estamos en este momento desarrollando la segunda unidad o actividad de aprendizaje, que estaba del 9 de febrero al 16 de febrero. Y tendremos estas dos evidencias para desarrollar durante esta segunda unidad, la sesión en línea que es hoy, la que estamos desarrollando el día de hoy. Y luego desarrollaremos la tercera y última unidad, que esa la desarrollaremos entre el 17 de febrero y el 27 de febrero, teniendo claro que el último día de recepción de actividades va a ser el 27 de febrero. Esa es la fecha límite y es impajaritable, como se dice coloquialmente. No hay forma de cambiar esa fecha. Entonces el 28 estará cerrado el curso, no hay forma de recibirles evidencias, ni de calificarlas, ni nada. Y la siguiente sesión en línea será el próximo lunes, el lunes de este lunes que viene en 8, o sea, 21 de febrero a las 11 de la mañana, para que tengan en cuenta esa fecha. Y también recordarles, insistirles que por favor completen estas evidencias en el orden en el que están establecidas. Ya tengo varios compañeros completando este foro temático sin haber realizado primero estas evidencias. Entonces, ¿qué ocurre cuando me hacen una evidencia sin haber realizado las anteriores? Yo debo calificar las anteriores como no presentadas. Entonces, ¿qué les va a aparecer ahí? Una D. ¿Qué quiere decir la D? No aprobado o desaprobado. Entonces, por favor, cuando ustedes empiezan a presentar evidencias posteriores sin haber realizado las primeras, entonces yo tengo que calificar como no presentadas las primeras. Entonces van a empezar a encontrarse con la D y empiezan a escribirme, profe, ¿qué quiere decir la D? Les repito, la D quiere decir que usted no ha aprobado,
esa evidencia y no la ha aprobado porque no la presentó y presentó primero una evidencia posterior. Entonces, por eso les pido el encarecido favor de que realicen las evidencias en el orden que están establecidas en el cronograma. No importa que no las realicen en las fechas que están ahí. Alguno me puede, y ya tengo 2 o 3 aprendices que ya las desarrollaron todas, pero en orden, y las tienen todas completas y apenas vamos llegando a la mitad del curso. No hay problema. Es de acuerdo a su disponibilidad, ¿cierto? Si alguno dice, yo las puedo desarrollar todas en una semana, hágalas todas en una semana, pero desarróllelas en orden. Y tenga presente esta fecha límite, 27 de febrero. Hasta ese día y hora les recibo las evidencias. Hay una guía de aprendizaje que también se las he enviado y que también la encuentran en la plataforma, donde van a encontrar en esta guía todos los elementos que van a conformar o que conforman esta segunda unidad o segunda actividad de aprendizaje. Cada unidad trae su propia guía. Para los compañeros que recién se están ingresando, bienvenidos a la sala, bienvenidos a la sesión. Tenemos una compañerita o un compañero que me están haciendo el favor de compartir el enlace de la asistencia para que por favor lo vayamos completando. Estoy haciendo como un repaso de la plataforma, explicando algunas recomendaciones sobre el cronograma, el orden en el que debemos ir desarrollando las evidencias, ¿sí? Y porque algunos ya empezaron a encontrarse calificación de la letra D, en las calificaciones D quiere decir no aprobado, deficiente, desaprobado. Entonces, cuando se las encuentran, me escriben y me dicen, profe, pero yo no he enviado esa evidencia y ¿por qué ya tengo una D? La respuesta es porque usted desarrolló evidencias posteriores antes de desarrollar estas. Entonces, ¿qué entiende el sistema? Pues que usted ya si está presentando las evidencias de la última unidad, pues quiere decir que ya las otras ya las presentó. Y cuando no las ve, el sistema entonces le coloca una D, que quiere decir que no la presentó o la presentó en 0. ¿Listo? Para que tengamos muy presente eso. Les estaba hablando de la guía de aprendizaje, es esa guía que nos presenta todas el desarrollo de esta unidad, qué vamos a hacer en esta unidad, cuáles son las evidencias que vamos a desarrollar. Y el seguimiento a nuestro desarrollo en el SENA lo hacemos directamente, cada uno de ustedes lo hace directamente en la plataforma a través de la opción de calificaciones en el menú herramientas. En ese menú principal que se llama herramientas, encontramos la opción de calificaciones y allí entramos y damos clic en el más de actividades complementarias. Cuando le damos clic en el más de actividades complementarias, él me va a desplegar otras columnas que se llaman ponderaciones. Cada una de estas columnas representa una de las evidencias calificables. ¿Listo? Entonces van a encontrar la calificación aquí abajo si la han presentado. Perfecto. Y yo voy calificando en la medida que van presentando. Si han presentado evidencias desde el día de ayer o antier, estoy calificándolas hoy. ¿Sí? Yo tengo más o menos de 24 a 48 horas hábiles para ir calificando las evidencias. ¿Listo? Entonces, así es como ustedes mismos hacen seguimiento a su proceso formativo. No es necesario que me escriban, profe, ¿cómo voy? ¿Qué me falta? ¿Cuánto saqué en tal o en cual evidencia? Ustedes mismos lo pueden hacer. Repito, ingresando en el curso, aquí a la plataforma, en el menú herramientas, la opción calificaciones y picándole al más que aparece en una columna que se llama actividades complementarias. Les va a aparecer todas las columnas, cada una de estas columnas representa una evidencia calificable. Para aprobar el curso, pues obviamente debo tener todas las actividades y las evidencias presentadas. Ahora sí, pero antes de ingresar allí a la segunda unidad, quiero mostrarles algo y para quienes no han enviado todavía las evidencias, recordarles que aquí en el curso, en el menú herramientas y aquí en la opción evidencias, ingreso a esa opción, la coloco en orden ascendente y las evidencias que ya debo de haber presentado son estas dos que están en un color como amarillo claro o rosadito claro. Aunque aparezcan así en este color, se dejan, de todas maneras las pueden enviar. ¿Cuáles son? El mapa conceptual y el estudio de caso de la primera unidad. ¿Listo? ¿Cómo las envío? Simplemente le doy clic en ella y él me va a abrir un diálogo donde me dice que puedo adjuntar un archivo. Y aquí adjunto el mapa conceptual o adjunto el estudio de caso según sea lo que estoy enviando. Así es como yo envío las evidencias.
¿Y cómo participo en los foros? Aquí en este menú, en este mismo menú de herramientas del curso, me vengo a la opción foros y aquí voy a encontrar los 3 foros que están disponibles, que son el foro temático, el foro social y el foro de dudas e inquietudes. De estos, el único foro que es calificable es el foro temático, que deben estar desarrollando es cuando hayan tenido listas y presentadas las primeras evidencias de las 2 primeras unidades, porque este foro temático pertenece a la última unidad. ¿Listo? ¿Cómo participo en un foro? Simplemente le doy responder acá y él me abre un cuadro de texto, me abre la participación del instructor, las indicaciones, leo muy bien qué es lo que debo hacer y aquí simplemente escribo mi participación en este cuadro de texto y le doy responder. ¿Listo? Bueno, ya haciendo esa claridad, no sé si de pronto de la plataforma o de las evidencias anteriores de cómo presentarlas haya alguna duda. O si con esto ya tuvimos la claridad para presentar las evidencias que me están haciendo falta de la primera unidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces avanzamos. Ahora sí nos vamos a ir a las generalidades de la segunda unidad o actividad de aprendizaje. Esta unidad en la que la estamos desarrollando el tema de estimar costos de inventarios según métodos de evaluación establecidos por la organización. Entonces, la semana pasada hablábamos de qué era el inventario y traíamos las definiciones pues, que nos trae el material de formación, unas definiciones muy genéricas, muy sencillas, muy cotidianas. El inventario es el conjunto de bienes o artículos que tienen las sociedades para comercializar, permitiendo la compra y venta o elaboración antes de su venta en un tiempo económico determinado. Los inventarios forman parte del grupo de activos circulantes de la organización. Eso lo vimos la semana pasada. Como vimos también el control de inventarios, que esto se trata precisamente del curso de administración y control de inventarios. Y hablábamos de la importancia de tener ese control y una buena gestión en los inventarios. Y decíamos que ese control es un conjunto de procedimientos para planificar y controlar los productos o materiales que se utilizan dentro de la empresa para que ésta funcione eficazmente. Y su gestión aporta beneficios como la reducción de las pérdidas, costos de almacenamiento, y se trata de un proceso que contribuye a garantizar que haya un inventario disponible en el momento necesario, que haya un equilibrio entre ese inventario que yo necesito, ¿sí? Y la atención al cliente adecuada y eficiente. Esa es una buena administración y un buen control de inventarios, cuando yo puedo garantizar sin excesos una existencia precisa del inventario para una atención eficaz y eficiente a nuestros clientes. Ahí es a donde debemos tender todas las empresas. Y para eso necesitamos una buena gestión de los inventarios. Entonces, durante esta segunda unidad vamos a hablar ya de los costos de inventarios. Pero para entrarnos en materia, primero digamos una definición muy sencilla, muy genérica de qué es un costo. El costo es el desembolso o gasto económico que se realiza para la producción o fabricación de algún producto, ¿sí? Entonces, todos de alguna manera manejamos costos en nuestra economía doméstica, en nuestro hogar, en las compras que hacemos para la casa, ¿sí? Y utilizamos mucho el término, esto es muy costoso, o es muy costoso mantener tal o cual equipo, o si en la casa la lavadora o el computador, o bueno, lo que mantenemos en nuestra casa. Es costoso mantener los equipos, el mantenimiento de la casa, el mantenimiento de los elementos que utilizamos en nuestras casas, de nuestros muebles y enseres, el mantenimiento de la misma casa, de los daños que ocurren. Todo eso hablamos de costos. Al interior de una empresa es igual, pero ya en la escala empresarial, dependiendo de la actividad económica que se desarrolle. Entonces diremos que dentro de una empresa hay muchos especialistas que afirman que empresarios establecen sus precios de venta basados en los precios de la competencia, y ese es un craso error.
Es un error grandísimo, porque si usted como empresario no determina los costos que usted tiene para comercializar su producto, puede que sus costos, y seguramente es así, sean muy diferentes a los costos que tiene la competencia, otra empresa similar a la suya, ¿sí? Puede que sus costos sean diferentes y usted está fijando un precio de venta de acuerdo a los costos de otro y no de acuerdo a sus costos. Por eso es importante que en los establecimientos, para poder obtener una rentabilidad real, ¿sí?, fijen los costos a partir de los suyos propios, de los cálculos de los costos suyos, no de los costos de otros. Entonces, ojo, cada uno en su entorno laboral, en el contexto en el que está en este momento, pensará, revisará. Estoy en una empresa que costea, que tiene su departamento de costos. Hay empresas ya grandes o incluso pymes muy organizadas con departamento de costos, ¿sí?, que se encargan de eso, de definir, y de gestionar de forma eficiente los costos para que no haya un sobrecosto en la producción o en la comercialización y eso redunde luego en pérdidas de rentabilidad. Entonces, ya teniendo en cuenta la importancia de costear y la importancia de los costos en los inventarios, vamos a ver qué representa un costo. Los costos pueden estar representados en dinero y hay un dicho que dice no hay nada que le duela más que cuando uno pierde dinerito, ¿cierto? El espacio, usted puede estar invirtiendo o deficientemente en el espacio, ya sea de almacenamiento, ya sea de ventas, ¿sí? También es costoso mantener un espacio que no se esté utilizando bien. En la mano de obra, personal que está subutilizando, ¿sí? Personal que a veces digamos, por errores, repiten procesos. La repetición de los procesos es un desgaste para el personal, pero también representa un costo en dinero para la empresa. Las mermas, recordemos que las mermas están representadas en los hurtos, robos, obsolescencia de los equipos o de los artículos y deterioro de los mismos. Todo esto representa un costo para su empresa. Entonces, cada uno revisará en dónde se está presentando estos sobrecostos dentro del contexto laboral. Y el material de formación nos presenta este mapa conceptual que digamos que resume el contenido completo de esta unidad. Y empezaremos a hablar desde este mapa del costo de inventarios. ¿Qué pueden ser costos? Digamos, pueden ser los costos de preparación dentro de la empresa. Ya vamos a hablar de la empresa. Costos de preparación. ¿Preparación de qué? Pues vamos a ver que esta preparación se divide en dos partes. Procesos de emitir la orden. Ese es uno de los costos. Quisiera que cada uno hiciera el ejercicio de la manera más práctica y es ubicarse de qué tipo de costos dentro del contexto laboral que usted tiene, profesional, actual, o su proyecto de emprendedor, porque también tengo aprendices emprendedores en este curso. Entonces, si yo estoy incurriendo en este tipo de costos y si lo estoy teniendo en cuenta. Entonces, repito, costo por preparación, y dentro de esos costos de preparación están los costos de procesos de emitir orden. ¿Qué costos están dentro del proceso de emitir una orden? A estos los vamos a incluir allí los costos fijos, que incluyen como los costos de tipo administrativos. Por ejemplo, ¿cuáles son esos tipos de costos administrativos relacionados con los procesos de emitir una orden? Los salarios del personal de compras. En las empresas que tienen departamento de compras. Entonces, ese salario de las personas que hacen parte del departamento de compras o de la única persona que hace las compras en la entidad, ese salario hace parte de esos costos fijos, costos de proceso de emitir orden. Los servicios telefónicos, servicios de internet, de redes que tengamos dentro de ese departamento, hace parte de esos costos. La papelería que se utilice y
la depreciación de esos mismos equipos que utilizamos en el departamento de compras. Es muy valioso en este momento y durante pues varios años ya que la tecnología ha ido implementándose al interior de nuestras empresas en los procedimientos electrónicos de pedido y pago de pedido, ¿cierto? Entonces eso hace que nos ayude a reducir esta parte de los costos fijos en cuanto a procesos de emitir la orden. Entonces cada uno habrá evaluado al interior en su contexto laboral qué tipo de costos incurre en la empresa. Costos de salarios de personal, costos de servicios de redes telefónicos y comunicaciones, costos de papelería y costos de depreciación de los equipos. Pero también vamos a encontrar en este mismo costo de preparación los costos de logística. Dentro de esos costos de logística vamos a encontrar el transporte, el costo relacionado con el transporte de esa mercancía, la recepción de los artículos, si es un tipo de mercancía que necesito personas que me ayuden a descargar, ¿sí? Recepción de los artículos, dependerá obviamente pues de la cantidad de órdenes y de la cantidad y el tamaño pues de los artículos que estemos hablando, costos de transporte, seguros. Obviamente debemos pagar unos seguros de la mercancía en ese transporte y los salarios del personal de la bodega que esté encargada de almacenar ese producto y de la recepción del mismo. Todos esos costos deben ser incluidos dentro de esto que se conocen como los costos de logística. Listo. Otro tipo de costos son los costos de mantenimiento. Esos costos de mantenimiento hacen referencia a los costos que están asociados por tener el inventario en un periodo determinado y son constantes e independientes del nivel de inventario. O sea, un costo que se vuelve constante. Estos se dividen en un costo de oportunidad. Vamos a tener claro que ese costo de oportunidad hace referencia al recurso monetario que está destinado para el inventario, pero que en un momento determinado puede ser utilizado para otros propósitos. Por ejemplo, normalmente en un almacén de una empresa, normalmente está destinado esta parte del almacén para almacenar las cajas para X artículo. Pero resulta que la empresa decidió no comercializar por alguna razón el artículo porque ha entrado en dificultades con la comercialización de o porque ya ha estado en obsolescencia o porque ya no tiene la misma demanda que antes, entonces decide utilizar ese espacio que anteriormente se usaba para el inventario de X artículo, lo voy a utilizar mejor porque ahí voy a colocar otro tipo de almacenamiento o voy a colocar un equipo X o Y o una maquinaria X o Y que necesito. Entonces estoy utilizando allí el costo de oportunidad, ¿sí? Utilizando algo que normalmente utilizaba para el espacio del inventario, lo estoy usando para otra cosa que también necesito. A eso se llama costo de oportunidad. Pero también vamos a hablar del costo de almacenamiento. Ese es como más fácil de comprender. Obviamente, ¿cuánto me vale mantener una bodega? ¿Cuánto me vale todo el espacio? Dependiendo del tamaño de la bodega. ¿Qué tanto espacio necesito? ¿Qué tanto voy a almacenar? ¿Qué tipo de artículo estoy comercializando o produciendo? ¿Cierto? Y en esto también tenemos que tener presente la ubicación de esa bodega, dónde debe estar, si está dentro del mismo establecimiento, cuánto espacio le debo asignar a la bodega donde voy a almacenar los productos. Todo esto hace parte de ese costo de almacenamiento, pero también dentro de este hay que incluir los servicios públicos, los impuestos y la depreciación de la propiedad en lo que conste a ese almacén o a esa parte de la bodega que estoy utilizando para el almacenamiento. Entonces, vuelvo y les pregunto, o sea, cada uno en su entorno, en su contexto laboral, ¿estamos teniendo en cuenta todos estos costos dentro de nuestras empresas? Vamos a ver también aquí los costos de servicio. Estos hacen referencia ya como al software y a las redes y al internet y a todo lo que tiene que ver con esa utilización del recurso de los inventarios a través de redes, de software que tenga programa de inventarios, quién lo maneja, el personal que necesito para manejar ese software, ese recurso humano y todo lo que interviene en esa gestión de los inventarios.
esos son los que llamamos costos de servicio dentro de los costos de mantenimiento. Y por último veremos los costos de riesgo. Estos costos de riesgo son específicamente las mermas. ¿El riesgo a qué? A que haya obsolescencia, a que se me dañen los productos o los artículos, a que se deterioren o a las pérdidas por robo o por hurto. Ese es un riesgo también que debe ser tenido en cuenta en esta parte de los costos de mantenimiento. Y ahora sí nos vamos a ir a la parte de cómo se determinan entonces los costos. Ya hemos visto cuáles son los tipos de costo y ahora vamos a ver cómo determino yo esos costos. Digamos que para la determinación de esos costos existen unos métodos que nos permiten evaluar o valuar. Cuando hablamos de evaluar, empezando con la V, estamos hablando de la valoración del costo. O sea, necesito saber valorar, necesito saber cuánto me vale, qué costo tiene eso, qué costo tiene ese inventario, mantenerlo allí, cuánto me cuesta. Entonces hay unos métodos que nos ofrecen el material de formación y para el caso nos habla específicamente de estos tres. De hecho, el estudio de caso de esta segunda unidad va a hablar de estos tres métodos y es implementar estos tres métodos en un ejercicio. Entonces vamos a hablar de los primeros tres métodos y los otros dos los nombraré simplemente, pero vamos a explicar un poquito más a fondo estos tres primeros métodos, diciendo de antemano que de los tres, los más utilizados son el PEPS y el costo promedio. El WEPS no se utiliza, de hecho en las normas contables, en las NIF, no permite utilizar en Colombia este método tampoco, pero pues como el material lo trae, pues lo vamos a conocer. Entonces vamos a conocerlo uno por uno. El método PEPS. ¿Qué quiere decir PEPS? Ese acrónimo quiere decir primeras en entrar, primeras en salir, o viene del término en inglés FIFO, First In, First Out. Entonces, PEPS, primeras en entrar, primeras en salir. Vamos a ir entendiendo de qué estamos hablando. Obviamente estamos hablando de inventarios, entonces estamos hablando de artículos. Y si me dice primeras en entrar, cuando habla de entradas está hablando de ingreso, o sea, de compras. El proveedor estoy comprándole a un proveedor, entonces está entrando. A eso se refiere cuando habla de primeras en entrar. Primeras en salir, ya si estoy hablando de salidas, estoy hablando de ventas. ¿Sí? Si estoy vendiendo el producto, entonces hablaremos de las salidas. Entonces, en ese primer término me voy a salir de acá un momento para poderlo explicar ya en el formato. Entonces, si ustedes ven el material de formación nos trae un ejemplo. Dentro de ese mismo módulo que yo les envié al correo y que ustedes pueden descargar directamente de la plataforma, ustedes van a encontrar, permítanme, me ingreso acá al curso para que vean cómo lo descargan. En el correo lo recibieron, pero igual ingresando por contenido del curso, actividad, me vengo aquí a material de formación y en material de formación encuentro aquí en 2 de 3, en este espacio usted encontrará el material de formación de la actividad de aprendizaje 2. Aquí dice, clic aquí para acceder a la versión descargable. Esta versión descargable fue la que yo les envié a su correo el día de el 9, el día de antier. Este módulo o este material de formación es del que les estoy hablando. De aquí mire que yo extraigo la clase que les estoy dando porque yo debo pues obviamente basarme en el material. Y aquí vienen los ejemplos. Este que estoy desarrollando o que vamos a desarrollar es este. Ejemplo de método de valoración de inventario. Es este que viene acá en el material de formación. Entonces me vengo aquí a mi Excel donde yo lo vacié o lo desarrollé. Entonces los datos que ustedes ven aquí, estos primeros datos, unidades compradas, unidades vendidas, las obtuve del material de formación. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice primero? ¿O qué les recomiendo yo siempre cuando empiezan un ejercicio de este tipo? Recomendación, lea y empiece a sustraer los datos que le está proporcionando el ejemplo. Por ejemplo, aquí, en este ejercicio me dice, se tiene el caso de una empresa que realiza las siguientes operaciones comerciales. Primero, el 3 de abril compra 500 unidades a un costo unitario de 35.
No importa si esos 35 son pesos, dólares, aquí no me interesa la unidad monetaria, solo me interesa hacer el ejercicio. Y no me importa si este es el 3 de abril del 2021, del 2022, no se compliquen por eso. Es simplemente trabajemos en lo esencial del ejercicio. Entonces, el primer dato que tengo es 3 de abril, compra, o sea que está ingresando algo, 500 unidades a un costo de 35. Entonces me vengo aquí a mi cuadro y registro en compras, en este espacio que le puse compras, en el otro se llama unidades vendidas, registro el primer dato, 3 de abril, 500 unidades, el costo unitario 35 y luego hago el primer cálculo. Entonces, no sé si todos manejen Excel. Si no, para quienes no lo manejan, aquí lo que hay simplemente es una fórmula. Aquí les abrí el teclado que ustedes tienen en sus computadores o el teclado que les abre pues en sus pantallas. Y para esta fórmula simplemente ustedes ven aquí marcado Shift igual, o sea, es el igual D4. ¿Quién es D4? Es la celda donde están las cantidades para este caso. D4, el 4 es este número de la fila. Entonces, columna, fila, D4. Luego la fórmula me dice por. Recordemos que el asterisco significa el por en la operación. Entonces me vengo aquí al teclado y coloco el por. ¿Listo? Por cantidad, costo unitario. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Calculando el costo total de esa transacción. ¿Cómo lo calculo? Número de unidades compradas por el valor de cada una de ellas me va a dar el total del costo de esa compra. ¿Ve? Entonces hago lo mismo para los demás datos que me están registrando y luego al final hago la suma a través de esta opción de suma, ¿sí? Sumo todo el costo total de las compras que se hicieron durante el periodo de abril. Listo. Eso es para registrar las compras. Luego el mismo ejercicio me habla, perdón, cierro el teclado porque no me deja avanzar aquí. El mismo ejercicio me va a hablar de se realiza una venta, por ejemplo es 17 de abril, la empresa vende 420 unidades a un precio de 45. Entonces, en mi cuadrito van a encontrar que el 17 de abril se vendieron 420 unidades a un costo unitario de 45 y hago la misma operación, pero ya para las ventas. Multiplico para obtener el costo total, multiplico la cantidad por el valor unitario y me va a dar el valor total de la venta. Estos datos los tengo aquí aparte. Unidades compradas, unidades vendidas. Ahora voy a venir ya a la aplicación del método como tal. Entonces, dijimos que vamos a hablar del primer método que se llama el método PEPS. Primeros en entrar, primeros en salir. Vuelvo acá entonces. Voy a agrandar un poquito esta pantalla para que la vean más grandecita. Listo. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la información que están viendo aquí? La voy a sacar de aquí, de los datos que obtuve del ejemplo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Estos datos que obtuve en el ejemplo los voy a vaciar en este primer método. Los voy a vaciar en este primer cuadro. Y este primer cuadro, ustedes ven que tiene esta información. Cantidades compradas, unidades vendidas y por último el inventario final. Listo, entonces registré las primeras en orden cronológico de fecha, 3, 8 y 11 de abril. Esas primeras 3 fechas son compras, cantidades compradas, entonces pasé lo mismo, las mismas 500 unidades, al mismo precio unitario y el valor total. Listo. Luego voy a registrar, ¿qué sigue del 11 de abril? Pues la fecha 17 de abril. Registro aquí las ventas que ocurrieron entre el 17 y el 19 de abril y lo coloco en el espacio de las ventas. Lo mismo, la cantidad por el valor unitario me da el costo total. ¿Cómo completo esta columna de acá que es el inventario final? Entonces ya aquí voy a llevar unos acumulados, ¿sí? ¿Cómo obtengo este acumulado? Entonces empiezo por el primero. El primer valor, la primera cantidad, 500 unidades fue lo primero que compraron. No me habló de que venía con un inventario inicial el ejercicio, no. Este me habla de una compra en abril, listo, arranco con ese valor. Luego me dice que compró 200 unidades. Entonces, ¿qué hago? Voy sumando, acumulando 500 más 200, entonces me da 700.
hago esta fórmula en Excel, Shift igual a la celda anterior más el valor de la celda siguiente. ¿Cuál celda? Esta. Entonces me da como resultado 700. O lo hago manual, pues, pero la idea es que usted conserve las fórmulas, porque yo les voy a compartir este formato y conserve las fórmulas y lo entienda así. Para el siguiente valor, pues es el acumulado de sumar este más la compra siguiente. Listo. ¿Y este valor en qué va? Pues voy sumando el acumulado del costo de esos inventarios, también este es el acumulado de ellos. Listo. Cuando ocurre la venta, bueno, estas eran las compras. Si estoy vendiendo, estoy sacando, o sea, sale. Pero entonces aquí viene el ejercicio de que nos dice el método PEPS. Ya no voy a sacar cualquier artículo al azar, no. El PEPS me dice, primeros en entrar, para el caso del ejercicio, los primeros en entrar fueron estos, los voy a marcar de un color diferente para que ustedes me los ubiquen, los voy a marcar de este color. Estos fueron los primeros que entraron según el ejercicio. Entonces, primeros en entrar dice primeros en salir. O sea que si la venta me dice que debo vender 420 la venta me dice que vendió 420 unidades, ok, vendí 420 unidades, entonces esas 420 unidades, como son, el método dice primeras en entrar, primeras en salir, las debo vender de estas mismas, ¿sí? De la primera entrada. A eso se refiere, ya no puedo, y tengo que tener cuidado en esto por los costos, porque si ustedes ven, los primeros que entraron a 35 pesos cada uno. Los segundos entraron a 40. El costo es diferente. Por eso es importante en este método tener claridad que estoy sacando los primeros que entraron y de ellos voy a sacar la primera venta. Luego, en la segunda venta dice, vendieron 260 unidades, ¿sí? Entonces me vengo acá, bueno, de los primeros que yo saqué, vendí 420. Si habían 500, me quedaron 80. Entonces, por eso es que voy a hacer de esos 80, los voy a sacar de esos primeros 500 y ya se acabaron los 500. Pero me dicen que vendió 260. ¿Cuánto me está haciendo falta? 180. ¿De dónde voy a sacar esos 180? De la segunda compra que hice. Entonces la voy a poner de otro color. La voy a poner de este color. Entonces le voy a decir, mire, esos 180, sáquelos de este tipo de artículos. Mire que el costo cambia. Y lo mismo va cambiando acá. En eso consta el método PEPS. Primeros en entrar, primeros en salir. Esto tiene que ser utilizado en un tipo de inventario permanente. Porque permanentemente voy a estar costeando mi inventario, voy a tener un dato real de qué tengo en el inventario y cuánto me cuesta tener el inventario. Por eso este es de los métodos más utilizados para la evaluación del inventario, siempre y cuando, repito, manejemos un inventario permanente, un método de inventario permanente dentro de nuestra empresa. Luego vendría el 23 de abril una compra de 150 unidades. Aquí está. A 39 pesos el costo es diferente, hago el mismo cálculo y sumo el acumulado, sigo acumulando aquí. Me vengo a la venta, entonces luego dice, recuerden que el orden cronológico, ¿no? Vamos en el orden cronológico de las fechas. No puedo ir a hacer una venta del 25, colocarla aquí cuando no he ingresado la compra del 23 de abril. En esto debemos ser muy juiciosos. Luego el 25 de abril me dice que vendió 20 unidades. Vamos a ver de dónde toma esas 20 unidades. Habíamos dicho, recordemos, que habíamos dicho que íbamos a tomar 260 unidades que vendimos de acá, tomándolas de la primera parte tomamos 80 y luego 180, de 200. De estas 200 entonces me quedaron 20 unidades, lo que quiere decir que esas 20 unidades las puedo sacar de ahí y las voy a vender a 40. Todavía no he tocado el inventario de estas 340 unidades a 42, ¿sí ven? Nada, en este momento no me interesa el precio de venta, yo no estoy trabajando con el precio de venta, todo el tiempo he estado trabajando con el costo del inventario, con el costo de la compra. Y por último hay una venta que dice que vendió 300 unidades el 25 de abril.
Entonces voy a ver cómo hago para vender esas 300 unidades. Entonces me vengo acá. Perdón. Esas 300 unidades las divido en las 20 unidades que tenía del anterior y las 280 unidades restantes las deberé sacar de esta última compra o penúltima compra mejor. La voy a poner de este color. Saco las 280 unidades de acá, porque estas salen a 42. Entonces, mire la diferencia que hay entre usted vender. No puedo a la loca ir a vender este o este porque los costos de ellos es diferente. En esto trata el método PEPS. Y entonces, ¿cuál es el objetivo final? Bueno, ¿cuánto me vale al periodo de abril? Digamos que esta es la valoración de abril. ¿Cuánto es el costo del inventario de los elementos que se vendieron? El costo fue 37.260. Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta del método PEPS? De los compañeritos que tengo en la sala, ¿hay alguna inquietud? ¿Vamos bien? No, profe, vamos bien. Ok, perfecto. Yo reviso que sí esté grabando. ¿Vamos bien? Bien, listo. Entonces, continúo. Ese es el método PEPS. Ahora vamos a hablar del método WEPS que les decía, que no se usa, contablemente no se está usando en nuestro país, porque pues obviamente no es representativo, no es, digamos que puede utilizarse como para un tipo, ¿qué tipo de empresas puede utilizar el método WEPS? Por ejemplo, quienes comercializan ladrillo y arena, porque es que es muy difícil que usted pueda ir a decir, en ese montón de arena que hay allá, saque de la arena primera que echó, pues obviamente primero tiene que sacar la última, ¿sí? Lo mismo con los ladrillos, pues ese es un ejemplo muy sencillo, pero para entender que el WEPS habla de últimos en entrar, primeros en salir. Entonces, si ustedes se ubican en un montón de arena, imagínense allá en una construcción o en una ferretería donde que distribuyen arena, pues ¿qué hace el señor que carga la arena? Pues obviamente coge de la arena que tiene más cerca a él, más fácil, y no va a ir a cogerla del fondo, porque pues cómo la mueve de ahí. Lo mismo con los ladrillos. Si usted tiene una pared de ladrillos por descargar o por llevar, pues ¿cómo hace? No puede mover el de abajo, la primera fila, pues porque obviamente se le viene todo encima. Entonces, de eso trata este método WEPS, últimos en entrar, primeros en salir, o en su acrónimo en inglés, LIFO, Last In, First Out. Entonces, este método, las normas internacionales de la información financiera NIF no lo aceptan, no permiten el manejo de este método, pero lo vamos a explicar para que lo conozcamos. En el mismo formatico que estamos trabajando. Entonces me voy acá, es el mismo cuadro, sigo trabajando con los mismos elementos que me ofreció el ejemplo, los mismos datos, pero ya lo voy a aplicar en este cuadrito, método WEPS. Últimos en entrar, primeros en salir. Entonces, baseo la misma información. Mire que es la misma información, las mismas fechas, las 500 unidades, las 200 unidades, las 340, el costo es el mismo. Pero la diferencia va a ser aquí, en la salida, porque dice últimos en entrar. ¿Quiénes fueron los últimos en entrar para esta primera venta? Pues los últimos en entrar fueron estos. Les voy a poner este color. Y dice primeros en salir. Entonces, si me dicen que la venta fue de 420 unidades, pues ¿qué voy a hacer? De esas 420 voy a coger estas 340. ¿Sí? Entonces, estoy sacando las unidades últimas, miren el costo, debo respetar este costo, ¿ya? Y luego, como me dijeron que el pedido era de 420, pues me hacen falta 80. ¿De dónde me las voy a sacar? Pues las 80 de estas 200. Ya voy hacia atrás, empezando desde la última y la que le sigue hacia atrás, ¿sí ven? Entonces tomo las 80 de esta que vale 40, le coloco el otro color diferente, voy a poner este, para que identifiquemos aquí. Entonces, mire que el método este es como al revés del anterior. Si el anterior decía primeros en entrar, primeros en salir, este dice últimos en entrar, primeros en salir. Y luego hago el siguiente ejercicio, lo mismo. Debo sacar una venta de 260
Cuando saqué 80 de estas 200 me quedaron 120, entonces saco estas 160, le pongo otro color para identificarlo y esas 120 las voy a sacar de aquí, perdón, sigo con el mismo color porque todavía tengo de estas mismas 120 de estas, pero lo que me hace falta lo debo sacar de las 500, aquí sí le pongo el otro color. Entonces esto es un poquito así como de poner mucha atención para no enredarse uno. Listo. Entonces en últimas hago lo mismo, el acumulado en el inventario final, conservo este acumulado, pero en últimas miren la diferencia en este valor. Este valor tiene un costo de los artículos vendidos final para el periodo de abril de 38.280. Mientras que el costo de vender los artículos utilizando el método PEPS es un costo de 37.260. Si estamos hablando de pesos, pues uno dice, ay, pero eso tan poquito. No, aquí estamos, puede ser que este valor sea en dólares, este valor sea en miles de millones, ¿sí? Entonces, esta diferencia para un costeo en una empresa es bien significativa, ¿sí ven? Y luego vamos a hablar del tercer método, que es el método de promedio. Digamos que este es muy utilizado en tipo de empresas como las manufactureras de confección o de calzado, donde es difícil poder determinar un costo preciso para una determinada camisa o para un determinado pantalón por los insumos, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Promedian, el costo promedio es eso, promediar el costo de cuánto cuesta una camisa, ¿sí? ¿Cómo se calcula ese costo promedio? En el valor total de la mercancía dividido el número de artículos, ¿sí? Como normalmente hacemos un promedio de la normal, pues que manejemos nosotros. Entonces me vengo aquí a mi cuadro, a mi formato. Entonces para el costo promedio, primero calculé el promedio. ¿Cómo calculé ese costo promedio? Entonces me decía que el costo promedio es costo total de los artículos, o sea, 45.630. Profe, ¿de dónde obtuve ese 45.630? De esta sumatoria de las unidades compradas, cuánto costó el total para ese periodo de abril de las unidades compradas. 45.630. Ese es el valor que va aquí. Dividido el número de unidades compradas. 1.190. ¿De dónde lo sacó? Sumar el total de unidades compradas. Entonces repito, costo total dividido número de unidades compradas me va a dar el costo promedio de cada unidad. Llámese que ese artículo sean zapatos, camisas, pantalones. El costo promedio de esa camisa, de esos zapatos o de esos pantalones es 38,34. Entonces ya aquí en mi cuadro baseo las compras, las primeras 3 compras exactamente igual, pero es al momento de la venta donde el costo cambia. Ya no me va a importar si lo están sacando del primero, del segundo, de la tercera compra, sino que voy a trabajar siempre con un costo promedio que es 38,34. Entonces, para este caso, 420 unidades, a todas a 38,34. Las 260 unidades, el costo, 38,34, ¿sí? Y así vemos que el valor vendido también es diferente. Dice 37.573, diferente a los 37.260. Sigue siendo, se obtiene mejor costo o un costo más bajo en el método PEPS, pero, ojo, depende también de la mercancía que estemos utilizando. Entonces, resumiendo, vamos a decir lo siguiente. Método PEPS, usted lo puede utilizar casi que en cualquier tipo de artículos. Entre comillas, se usa mucho para los artículos perecederos, claro, por aquello de las fechas de vencimiento, ¿cierto? Los webs, hablábamos del ejemplo de los ladrillos y la arena, pues porque difícil sacar de la base de los ladrillos para poder despachar. Y en el costo promedio hablamos de un tipo de empresa de confección o de comercializadora de ropa, ¿sí? Donde es más fácil trabajar el promedio.
¿Qué nos pide el ejercicio? Que hagamos un comparativo. Entonces aquí viene el análisis comparativo de los tres métodos, ¿sí? El método de los artículos comprados. Entonces vamos a comparar lo siguiente. Aquí está la columna por cada uno de los métodos. El método PEPS, el método WEBS y el método de promedio ponderado. Entonces, costo de los artículos. El costo de los artículos es el mismo porque compré lo mismo. Aquí en el cuadro es el costo de los artículos es el mismo y la cantidad de los artículos comprados es la misma. Eso no varía, ¿cierto? Menos el inventario final. Entonces yo me vengo a la cuenta y digo, bueno, ¿qué es este valor último que sacamos? Entonces vengo a comparar costo de los artículos vendidos. Comparo. El método PEPS me dice que los costos de los artículos vendidos fue 37.200, aplicando el método WEBS sería 38.280, aplicando el método del promedio ponderado sería 37.573. Total que la conclusión sería, obviamente, que es por el método PEPS que los costos son menos, son inferiores. Pero también esto me sirve para analizar ¿qué? Un comparativo de utilidades. Mire lo valioso que es utilizar bien el costeo y un buen método. Ingresos, vuelvo a lo mismo, los costos de los ingresos de las compras pues, de los artículos es la misma. Costos vendidos son estos costos de cada uno de ellos. Ahora, si yo le resto a los ingresos de los artículos menos el costo, ¿cuánto me da? Me da la ganancia. Entonces, la utilidad bruta. Si ustedes ven, revisan cuál es la utilidad mayor, pues obviamente la que tengo por el método PEPS. Listo. Con esto entonces doy claridad para desarrollar el segundo estudio de caso. Si ustedes ven en este formato que yo les voy a enviar a sus correos, hay dos hojas de cálculo. La una se llama ejemplo, que es donde está este desarrollado que les acabo de explicar, y la otra se llama evidencia. Aquí está la del estudio de caso para esta unidad. Y aquí están esos primeros datos que nos propone el estudio de caso. Profesora, ¿de dónde lo sacó? Yo les envío a ustedes a sus correos este documento que se llama estudio de caso A2 y aquí vienen esos datos. Para realizar esta actividad se solicita desarrollar lo siguiente. La empresa Smartwatch presenta siguientes operaciones comerciales. Entonces empieza a decir, existencias iniciales el 1 de enero. Aquí ya me ha hablado de las empresas iniciales, ustedes lo van a ver aquí en esas empresas, en esos datos iniciales. Entonces, y los demás datos están vaciados aquí. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué es lo que deben hacer? Empiecen a hacer el ejercicio de acuerdo a los métodos, método PEPS, método WEBS y el de promedio. Me faltó colocarlo aquí, pero yo se los adjunto aquí el de promedio y luego el comparativo. Ustedes van a recibir este ejercicio y listo, y ustedes ya lo realizan y lo envían, ¿ya? Que alguno me dice, profe, yo ya lo presenté, ya lo envié. No se preocupe, si ya lo hizo, no hay problema. Lo hago porque sé que hay muchas personas que no tienen mucha facilidad en el Excel, entonces de una vez yo les mando el formatico para que trabajen. Respeten las fórmulas. Cuando ustedes ven esto con esa rayita, el signo pesos, es que él ya tiene una fórmula, véala aquí. Entonces simplemente basee los datos, no cambie nada aquí, que él va a ir haciendo la fórmula. Por ejemplo, si yo le coloco aquí una cantidad, miren lo que va a pasar. ¿Sí ven? La fórmula se realiza. Yo no toqué la fórmula. Simplemente coloqué los datos, voy vaciando, pero en este caso no lo voy a hacer. Entonces, la idea es que con este elemento, con este formato que ustedes van a recibir en sus correos, hoy Dios mediante, puedan desarrollar esta evidencia y les quede más fácil. Ya con la explicación, porque van a tener ahí el ejemplo ahí al ladito, pues va a ser mucho más sencillo comprender cómo lo debo hacer. Y también van a recibir otro formato. Les voy a compartir este formato. Este formato sí es vacío. Este formato no es mío. Yo lo descargué también por internet. Y este es un formato que ustedes pueden implementar en su empresa, en su emprendimiento, en la economía doméstica. Bueno, y aquí viene cada uno de los métodos, ¿ya? Y usted simplemente va a ir diligenciando. Vuelvo y le repito, donde vean la rayita, no la toquen porque esa es la fórmula. Él ya viene listo. Es más, si usted trabaja en un departamento de compras, en el almacén,
este es un libro de Cardex, esto es un Cardex, sistematizado, electrónico, ya listo. Cambie las fechas, actualícelo con las fechas, tiene un saldo inicial, colóquelo aquí, saldo inicial, guía, factura, no tengo número, pues no le coloque ni guía ni número, detalle, qué está comprando, qué está vendiendo, etcétera. Pero aquí este formatico es muy útil y ustedes pueden implementarlo en sus empresas. Entonces, el día de hoy van a recibir en el correo 2 formatos de Excel. 1 para el estudio de caso con el ejemplo, 2 plantilla de métodos de evaluación, PEPS, WEBS y promedio. Listo, con esto ya vamos entonces finalizando, revisando nuevamente cuáles son las evidencias que debemos realizar. Un cuestionario, ese cuestionario se desarrolla directamente en la plataforma y el estudio de caso, que es con el formato que yo les voy a compartir. Recordarles que la próxima sesión es el lunes 21 de febrero a las 11 de la mañana, que les envié este formato donde están los datos para ese estudio de caso que se los mostré ahora. Y con esto finalizo esta sesión. Voy a abrir el espacio para las preguntas. Por ahí veo que ya hay una manito levantada. Me vengo para acá. Creo que es Daniela. Profe, una preguntita. Sí. En el Excel, que ya cuando estemos desarrollando la evidencia, ¿cómo hacemos para enviarle en formato en Excel? Ya, perfecto. Entonces usted termina este ejercicio, ya, digamos que ya lo tiene completo y simplemente le das aquí archivo, guardar como, ya, lo guardas en tu computador, en donde en tu escritorio, no sé, le pones tu nombre, estudio de caso, tu nombre, voy a ponerle aquí, Sandra Franco, suponiendo pues que ya lo tengo listo, lo guardo ese archivo, listo, y me voy a la plataforma. Entonces, me voy al curso, estoy aquí en el curso, que no se me haya caído, no se me cayó, me vengo aquí a herramientas, menú herramientas, y me vengo aquí a evidencias, todo lo que sea enviar lo hago acá por evidencias, ubico siempre en orden ascendente las evidencias. Entonces, este estudio de caso corresponde a la actividad 2. Me vengo aquí, actividad 2, estudio de caso, actividad 2. Y aquí donde dice adjuntar archivo, véalo aquí. Véalo aquí, adjuntar archivo. Le doy a adjuntar archivo y ya me voy y adjunto. Busco en el escritorio donde guardé la evidencia y lo adjunto y le doy contestar. A mí no me sale más porque pues yo no soy aprendiz, pero a ustedes les debe salir aquí ya la opción contestar y se va. Listo. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Ok, Yamit. Buenas tardes, profe. Hola. Bien. El último mapa conceptual que usted nos mostró, perdón, mapa conceptual no, el de la última fórmula, eso también hay que realizarla, que no entendí bien eso. ¿Cuál sería? ¿Cuál? La última, la del Cardex, ya desarrollada, la de las empresas y eso. Este formato, este. Este formato. No, este no es para desarrollarlo, no, este es un regalo que les estoy haciendo de un tipo de formato Cardex que ustedes, les decía yo, pueden implementar en sus empresas, en su emprendimiento, en su economía doméstica. No, esto no hay para diligenciarlo, no. Ok. No, porque como estaba allí, pues, como estoy trabajando, entonces no escuché, miré y no vi el Ya. Bueno. No, este es simplemente como un plus, digámoslo así, un regalito. ¿Ya? Ok, ¿alguna otra pregunta? Profe, entonces la evidencia está ahorita únicamente desde el formato en Excel, ¿no? Para la segunda actividad son 2 evidencias. Son el cuestionario, tipo de costos. ¿Dónde está el cuestionario? Mira, entras a la plataforma nuevamente, menú herramientas y aquí por contenido de costo, de curso, me vengo aquí, actividad 2, donde dice evidencias, vengo y busco la que diga cuestionario. Vea, cuestionario tipo de costos. Me vengo acá, cuestionario tipo de costos y aquí dice ver evaluación. Aquí hago el cuestionario. Entonces, repito, 2 evidencias para esta segunda unidad. Cuestionario que lo desarrollo aquí mismo en la plataforma. Ese simplemente le doy ver evaluación
y él me carga las preguntas y aquí empiezo a responder. ¿Listo? Directamente en la plataforma. Y la segunda es el estudio de caso, que ya es como te expliqué. Por evidencias lo subimos. Por este espacio de evidencia. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. ¿Dónde encuentro el cuestionario? Ah, Sofía, ya les mostré, ¿sí? ¿Ya viste, Sofía? Sí, profe, gracias. Ah, bueno. Listo, entonces con esto llegamos al final de esta sesión. Espero pues que les haya servido. ¿Sí? Disculpe, profe, una consultita. Lo que pasa es que, bueno, yo la verdad que no estoy como tan buena en la materia, me ha costado un poquito comprender las cosas. Quisiera saber a dónde le puedo escribir o dónde puedo consultar, hacer preguntas. Le voy a copiar 317 40 88 35. Ese es mi celular, mi WhatsApp. Me puede escribir por ahí. También tenemos el foro de dudas. En los foros hay un espacio que dice foro de dudas. Por ahí también me puedes escribir por el correo electrónico. Y también los jueves de 9 a 10 de la mañana hay un chat o me pueden escribir. O sea, para mí el WhatsApp es más fácil porque me escriben y en la medida de mi disponibilidad yo les voy contestando. Yo no sé, Yamil, por ejemplo, es con uno que he tenido contacto por el WhatsApp y pues Yamil dirá si le he respondido a tiempo o no. Pero yo trato de contestar a la mayor brevedad posible. ¿Listo? Sofía. Profesor, que no contestó el cuestionario ya. Para el cuestionario, sí. Para esa primera parte, sí, ya. Listo. La segunda parte es la evidencia que acabamos de explicar. Toda esta en Excel. ¿Ya? Esa es la única evidencia que toca enviar. La de enviar es esta. Cuestionario de contestar directamente en la plataforma. Gracias. Bueno. Muchachos, muchas gracias por su participación. Debo retirarme también. Les agradezco muchísimo que hayan participado, que estén interactivos, que hayan completado la asistencia. A Samir, mil gracias. Muchas gracias, profe. A ustedes, gracias. Muchas gracias porque me ayudaron compartiendo la asistencia. Bendiciones para todos y seguimos en contacto. Voy a detener la grabación.